7. San Juan capítulo 13, verso 7. Y este verso dice de la siguiente manera: que Jesús le respondió a Pedro y le dice: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Diga conmigo: lo que el Señor hace, quizás no lo vamos a entender ahora, pero lo vamos a entender después. Este es un verso que saltó en mi corazón esta mañana y yo digo: wow, me trajo a la memoria un libro que leí hace unos años, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Algunos de ustedes lo leyeron cuando ese libro salió, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Lo leíste, Marita? Es un excelente libro que trata de explicar las cosas inexplicables de Dios. Recuerdo que empieza la introducción del libro hablando de un joven que le dijo a sus padres: papá, quiero estudiar la medicina, pero la razón por la que quiero estudiar la medicina es porque quiero ayudar a todas aquellas personas que están en etapa terminal, sufriendo un dolor, y quiero consagrar mi vida al servicio social, a la ayuda de la familia, a la gente que atraviesa ese dolor. Y los padres le aceptaron a su hijo que fuera un médico y que estudiara esa carrera con fines sociales. Después dice el libro que ese joven fue a un lugar y le diagnosticaron leucemia crónica. Y aquel muchacho en poco tiempo falleció. Y el libro dice: hay cientos de médicos que estudian la carrera de la medicina para fines propios, para enriquecerse, para cobrar dinero por el momento de dolor que la persona está sufriendo. Y él está diciendo que va a consagrar su vida a la medicina para ayudar a la gente que está sufriendo dolor. Y esa es la temática del libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es que usted va a encontrar a lo largo de la historia cosas que en el momento usted quisiera tener una explicación de ellas y no la encuentra. Usted quisiera tener una respuesta inmediata. ¿Ha visto usted a los niños que llegan a una edad donde ellos preguntan y preguntan: ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es? Es algo agotador con ellos, porque el ser humano está diseñado a querer tener respuesta de todo. Los seres humanos somos así. Queremos una respuesta de todo. No nos gusta quedarnos sin una respuesta. Queremos respuesta. De ahí es que nace la ciencia, los científicos. Los científicos trabajan arduamente para responder a todas las preguntas que hay en el hombre. Una ansiedad por saber. Y vamos a encontrar en la Biblia a nuestro Señor en repetidas ocasiones diciendo: lo que yo hago ahora no lo vas a entender. Porque hay ocasiones en la vida, hay situaciones que pasan que no la vamos a entender en el momento. Pero bendito sea el Señor cuando nosotros adoptamos una posición de obediencia a Dios, aunque no entienda lo que está pasando. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque las personas caemos en la desesperación cuando no tenemos respuesta. Nos ponemos ansiosos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí?
¿por qué me sucede esto? ¿Por qué pasó esto con mi mamá? ¿Por qué pasó esto con mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí está Pedro diciéndole: Señor, tú vienes con un recipiente con agua, un paño en tu mano, y tú me dices a mí que nos vas a lavar los pies a nosotros los discípulos. Jesús entra con el recipiente y el paño en la mano, y Pedro de una vez reacciona y le dice: Señor, a mí tú no me lavas los pies. Usted a mí no me va a lavar los pies. Porque quizás usted lee eso y no lo entiende. Pero es que para Pedro y su cultura, quien lavaba los pies de las visitas que llegaban a las casas eran los esclavos. Había un esclavo que servía en la casa a su amo, donde su trabajo era lavarle los pies y secárselos con un paño para que luego entraran a la sala de aquella casa. Pero Jesús ahora está con el paño, está con el recipiente de agua, listo para lavarle los pies a sus discípulos. Entonces la reacción de Pedro es de alguna manera entendible. Jesús lo calma y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Si tú no lo permites, no tendrás parte conmigo. Y Pedro reacciona y le dice: bueno, Señor, si es así, lávame las manos, lávame todo, porque yo no quiero perderte. Pero ese es el contexto de este texto. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, Pedro, no lo vas a entender ahora, mas lo vas a entender después, Pedro. Y vengo aquí para decirle a ustedes, hermanos, mire, hay momentos en la vida que las respuestas usted no las va a tener en el momento. Pero si sabe esperar en el Señor, usted va a tener respuesta de Dios después. Y vengo a decirle: no se apresure, no se desanime, no caiga en la ansiedad de tener la respuesta de la vida en todo momento, como el niño. No caiga en esa desesperación. Igual Pedro se queda pensando: ¿y qué habrá aquí? Hasta que usted estudia detenidamente por qué pasó eso, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús sabía algo que los discípulos no sabían. Y lo que había ahí era que a Judas se le había metido el diablo. A Judas le había entrado un espíritu del infierno. Y Jesús lo sabía, que uno de los que le servían a la mesa lo iba a entregar. Y Jesús, qué lindo Jesús. Jesús le quiere dar una lección a ellos. Por eso le está diciendo: ustedes no entienden ahora, no lo pueden entender, que en medio de ustedes hay uno que me va a entregar por 20 monedas de plata. Pero como yo soy Jesús y no pago con la misma moneda a los que vienen a hacerme daño, yo hoy voy a lavar los pies, no solo de ustedes, sino también de aquel que me va a entregar. Ay, Señor. ¿Me siguen? Las lecciones, wow, que Jesús nos da. Ahí están ellos, pero en medio de ellos está Judas, que en su mente está maquinando la propuesta que le han hecho de entregar al maestro por 20 monedas de plata. Jesús sabe
que ya Satanás entró en su mente. Y Jesús les quiere decir a los discípulos: de aquí en adelante, ustedes tienen que saber que sin importar quién, ustedes tienen que servir. Sin importar a quién. Estoy aquí para modelarles que si ustedes quieren estar conmigo en el reino de Dios, ustedes no pueden menospreciar aún aquel que los va a entregar. Ustedes ven como una humillación, porque lavar los pies es el trabajo de los esclavos. Pues déjenme decir que yo, siendo el Rey de Reyes, les lavaré los pies a ustedes hoy, incluyendo al que me va a entregar. Pedro no lo sabía, tampoco lo entendía, pero ahí estaba Jesús lavando los pies para enseñarles a ellos que de la misma manera como Él le lavaba los pies a un pecador llamado Judas, muy pronto la sangre que Él derramaría en la cruz del Calvario sería suficiente para lavar el pecado de todos los hombres. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¡Wow! Jesús le está dando lecciones a ellos de vida, que a veces nosotros, hermanos, pasamos por la Biblia, leemos, no nos detenemos a escudriñar la Escritura. Usted pasa y lee, mira, ahí dice que Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago no lo vas a entender. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Y sigue a la otra página. Pero mire todo lo que está ahí, todo lo que ha pasado ahí en el entorno a ese verso. Ayer yo les conté a los pastores y a los líderes, les conté de la vida de Jeremías. Vaya, Jeremías 33, 1 y 2. Jeremías era un profeta de Dios. Y de pronto a Jeremías lo arrestan y lo traen preso y lo meten en un hueco donde lo que había era barro, en el patio del palacio real. Echan a la cárcel a Jeremías. Jeremías quizás se preguntaba: Señor, yo no entiendo esto. Soy tu siervo, soy tu voz, y ahora estoy preso. No entiendo. Señor, y si por misericordia me hubieran metido a una cárcel donde hubieran cerrado las puertas y yo hubiera estado en seco, pero a él lo meten en una cueva, en un hueco, en el patio del rey, donde había lodo, donde Jeremías solo podía sacar la cabeza. Y ahí está el hombre de Dios, quizás buscando una respuesta a las preguntas que nos hacemos a diario. Y ayer le decía a los hermanos el verso que nosotros conocemos, Jeremías 33:3, es donde nace, en ese entorno nace este verso que el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué, Jeremías? Tú no entiendes la situación ahora, pero lo entenderás después. Jeremías, hoy te quejas por lo que estás viviendo como profeta. No lo entiendes, Jeremías. Mi consejo es: clama a mí
Y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Hay cosas que solo van a ser reveladas a aquellas personas que saben meterse en el secreto con Dios. Hubo un momento de mi vida cuando yo tuve muchas preguntas. Cuando yo salí al ministerio, éramos jóvenes, nosotros veníamos entusiasmados y servimos durante un año. Y de un momento a otro nos encontramos con nuestras cositas fuera de la iglesia, haciéndonos múltiples preguntas. ¿Por qué? Dejé mi casa, decidí servir a Dios, preferí el ministerio. ¿Por qué Dios me hace esto? Y en esos días mi corazón empezó a preguntarse muchas cosas, y yo creo que hasta amargarse. Porque la pastora Marisol estaba en la casa de doña Tomasita. Yo me había tenido que ir a mi casa donde mi papá. Y cuando mi papá me ve llegar con un bolsito, me dice: hijo, ¿qué pasó? Ellos pensaban que ya la pastora me había corrido. Y yo, evitando dar explicaciones, me fui a meter a un monte. Y estuve ahí por 3 meses, y yendo y viniendo, hasta que un día me dijeron: te andan buscando. Te andan buscando un pastor de Liberia. Y yo vine, me entrevisté con él, y él me dice: sí, hermano, queremos que usted sea el pastor nuestro de la juventud allá en Liberia. Y llegué a Liberia. Y estando ahí en Liberia, un año, otro año, en este lugar pasaron muchas cosas. Y allí yo entendí. Ahí entendí yo que hay momentos en la vida que Dios nos esconde. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Dios, en su misericordia, tú no lo entiendes en el momento, que Dios te esconde. Y yo estaba ahí sirviendo un año. Y al año la iglesia pide un pastor, y vienen un montón. Yo era el más jovencito, el más feíto, el menos preparado, el más sin nada que ofrecer. Y yo entré en un ayuno de 8 días en el cuarto de mi casa que teníamos en Liberia. Yo me metí a orarle al Señor y a preguntarle, diciendo: Señor, ¿qué es esto? Y un día salgo del cuarto y le digo a la pastora Marisol: pastora Marisol, nos vamos para la cruz. Y ella dice: ¿cómo nos vamos? Ya Dios me dijo que yo iba a ser el pastor de esa iglesia. Agarré los poquitos chunchitos, los metí en el carro y los vine a dejar otra vez donde Tomasita. Seguro Tomasita decía: este está loco. 8 días después vienen las elecciones. Y esa batalla que ustedes, algunos del Antiguo Testamento, saben. Hasta que se llegó el momento, como dicen allá en el Vaticano, a ver papa. Y el papa era y llegué aquí. Y aquí estoy, han pasado 30 y resto de años. Y yo creo que si tú clamas al Señor, Dios te va a dar respuesta. Cuando tú decides entrar en el secreto con Dios, Dios te va a revelar las cosas que están ocultas, que tú no conoces. Por eso mi tema hoy: las cosas grandes de Dios, que están ocultas, que tú no conoces. Levante su mano y diga: hay cosas grandes de parte de Dios para mi vida, tal vez que tú no conoces. Y estás dando vuelta y te estás haciendo 1000 preguntas. Estás diciéndole: Señor, ¿será? ¿No será? ¿Qué?
Estás como Cantinflas. En vez de ir al secreto con Dios, y que el Dios poderoso que te mira en el secreto, ese Dios que te mira en el secreto, Él sabe de qué tienes tu necesidad. En el verso 5 y 6, Dios le habla a Jeremías y le dice: ¿sabes qué, Jeremías? Vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlos de cuerpos de hombres muertos. ¿Lo ve? A los cuales herí yo con mi furor, con mi ira, Jeremías, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de la maldad. Ahora Jeremías está diciendo: ¿qué? Quiere decir que mientras yo estaba aquí encerrado, los caldeos entraron y solo yo he quedado. Hay cuerpos muertos por todos lados. Quiere decir que esa cisterna, a la que yo veía como mi destrucción, a la que yo creía que era el final de mi vida, resulta siendo que fue el medio que Dios usó para cuidarme. ¿Está aquí? ¿Me está siguiendo? Y entonces ahora Jeremías está escuchando a Dios y le está diciendo: ¿sabes qué, Jeremías? Aunque ha venido la destrucción a estas casas, aunque la maldad ha entrado, aunque hay muertos por toda la ciudad, aunque hay todo lo que tú oyes, te voy a decir algo: yo todavía no he terminado. Yo voy a traer paz, alabado sea Dios. Yo voy a traer, aleluya, he aquí que yo les traeré sanidad, les traeré medicina, los curaré, les revelaré abundante paz. Por más feo que tú veas, por más mal que tú veas, ese es el Dios suyo, hermano, el Dios mío. Un Dios que no trabaja con tu agenda, pero trabaja. Un Dios que en ocasiones no te revela lo que está haciendo, pero lo entenderás después. Un Dios que hace cosas que a tu parecer son fuera de lo normal, pero cuando tú decides permanecer, obedecer, terminarás diciendo: Dios mío, perdóname, porque yo creí que te habías apartado de mí, porque yo creí que me habías dejado, porque yo creí que todo era mal. Y resulta que tú estabas ahí. Ahí estabas. 7 y 8 dice: aunque tú mires todo esto destruido, yo haré volver a los cautivos de Judá. Los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados contra mí pecaron. ¿Sabes qué, Jeremías? Yo se lo advertí a ellos, que levantaría a los caldeos, que traería a los babilónicos y que arrasarían con todo y que se los llevarían a ustedes. Pero a ti te he guardado, a ti te he preservado. Tú miras muertos por todos lados, pero yo voy a volver a restaurar la paz en las casas de Jerusalén. Y te voy a decir algo, Jeremías, que tú vas a hacer y que vas a anunciar. Versículo 9 y 11. Le dice: y me serás a mí por nombre de gozo, de alabanza. Jeremías, deja de estarte quejando. Jeremías, deja de estar llorando, porque le llamaban el profeta llorón. Deja de llorar. Tú vas a tener gozo, vas a tener alabanza, vas a dar gloria a Dios entre las naciones. Las que han oído lo que yo les hago, temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que les haré. Le está diciendo: esto que ustedes están viendo ahora es momentáneo, pero viene algo grande para ustedes. ¿Me está entendiendo? Viene algo grande para ustedes. Así ha dicho Jehová: en este lugar
del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales. En la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén están asoladas, sin hombres, sin moradores, sin animales. Ha de oír la voz del gozo y la alegría. Ha de oírse la voz del gozo y la alegría. Voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos. Dios nunca te va a dejar en el olvido. Mírame, Dios nunca te va a dejar en el olvido, aunque tú no entiendas lo que esté pasando ahora. Dios volverá por ti, a su nombre. Dios volverá por ti, aunque no tengas respuesta y digas: Señor, pero ¿cómo? He orado, he ayunado, he ofrendado, he estado fiel tantos años, y ahora ¿cómo es que esto viene a mí? Paz. Y le dice Dios a Jeremías, búsqueme ahí, hermano, 32, 8 y 9, porque esto a mí me impresiona. 32, Jeremías 32, 8 al 9. Búsquelo usted en su celular. Le dice: mira, Jeremías, y esta va a ser la señal. Voy a mandar a tu tío para aquí a la cárcel. Te lo voy a mandar aquí. Él va a venir a ofrecerte vender una heredad. ¿Quién sabe cuántas veces Jeremías había querido comprar una heredad de sus padres, de sus pasados? Pero Dios está diciéndole a Jeremías: ¿sabe qué, Jeremías? He propiciado algo. Esta crisis, esta situación difícil, este problema económico que tú miras como mal, yo te lo voy a convertir en bien. Aquí a la cárcel te va a llegar tu tío, te va a ofrecer vender la heredad. Cómprala. Señor, ¿cómo voy a comprar en esta crisis? Señor, ¿cómo voy a comprar casa si la ciudad está destruida? Si la ciudad está desolada. ¿Me está siguiendo? Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios al que usted le sirve. Y dice: y vino a mí el hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de mi cárcel. Y me dijo: compra ahora la heredad que está en Anatop, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala. Y entonces comprendí, dice Jeremías. Ahora sí, ya me cayó el 4, dice. Ya, que todo lo que yo miraba como mal, Dios lo estaba encaminando para mi bien. Levante su mano. Que lo que tú miras en ocasiones, que lo que tú no entiendes, Dios está trabajando. Dios está trabajando. No tienes que tener una respuesta de todas las cosas. Dios está trabajando. Alabe su nombre. Dios está en control de sus hijos. Y ahora Jeremías dice: ahora entiendo. Ahora entiendo. Todo esto que estaba pasando, toda esta situación, yo la veía como oscura, no la entendía. Porque yo en la cárcel, porque yo escondido en un barro, porque solo podía sacar el cuello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo estaba metido ahí entraron los hombres de los caldeos, mataron a todos los hombres, habían cuerpos en todas las casas de hombres? Y yo estoy aquí. Y encima de eso, Dios me manda a decir a la cárcel que este es el momento de comprar mi heredad.
Y sigue leyendo usted y dice que agarró unas monedas, las pesó y se la entregó a su tío. Porque esa es la manera de Dios con sus hijos. Escuche lo que le voy a decir. Hay una promesa en la Biblia que dice que las riquezas de los impíos pasarán a las manos de los justos. No, usted no lo cree. El Señor va a propiciar algo en este mundo que usted se va a quedar sorprendido. Y cuando más oscuro usted mire lo que esté pasando, en vez de llorar como Jeremías, comience a dar gloria a Dios. Jeremías le dice: ¿sabes qué? Viene un día en que yo voy a restaurar la paz. Hoy ves muerte, hoy ves destrucción, hoy ves cadáveres en las casas de la familia. Pero viene un día, Jeremías, que yo voy a restituir la paz, la alegría, y ustedes tendrán gozoso. Alabado sea Dios, y vendrán a la casa de Jehová con ofrendas. Vamos, glorifique a Dios, aleluya. Porque aunque hoy estés en una escasez, aunque hoy estés pasando una dificultad, el Dios que tú le sirves es un Dios que no se va a olvidar de ti nunca. Levante su mano y diga: gracias, papito, porque en el secreto, en mi clamor, me traerás respuesta. Jeremías, no llores, clama. Clama a mí, Jeremías, y yo te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Moisés abandonado por su padre en el río Nilo. Su madre, les he dicho en varias ocasiones, corría alrededor del río, al lado del río, cuidando a su niño que iba ahí en las corrientes. La hija del faraón que oye llorar al niño y lo manda a traer. Y la madre sale corriendo sin decir que era su madre y dice: mire, yo tengo leche en mis pechos, yo puedo amamantar a ese niño. Y ahora Moisés crece en el palacio del faraón. Las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás Moisés decía: ¿por qué la vida, por qué el Dios de los hebreos me arrancó del seno familiar de mi padre? ¿Por qué yo tengo que estar viendo estos egipcios aquí? Y ahí estaba Moisés siendo formado con toda la sabiduría egipcia. Y cuando ya él era un adulto, lo nombran el general del ejército de los egipcios. Y un día Moisés golpea a un egipcio, lo mata y lo entierra en la arena y tiene que huir al desierto. Ahora el hijo del faraón, el descendiente, el heredero, está en el desierto solo. En aquellos lugares áridos, aquel sol que quemaba, está ese hombre ahí. Quizás diciendo: ¿qué pasó? Estoy solo. Y por allá alguien le hace: no está solo. Unas ovejitas de su suegro Jetro, que lo había puesto a pastorear. Unas ovejitas que no eran ni de él. Dice Moisés: no entiendo, pero seguro que lo voy a entender después. A la edad de 80 años, diga conmigo 80 años, cansado, desgastado, sin fuerza, 80 años. Dice un día: yo voy a llevar estas benditas ovejas a aquel monte. Él nunca se imaginó que ese día que él subió al monte de Dios, Dios se le iba a aparecer. Y le dijo: Moisés, he oído el clamor de tu pueblo. Y tú no sabes, Moisés, pero yo he estado contigo durante todo este proceso. Moisés, yo te saqué de Egipto, te guardé en el río Nilo,
Te enseñé la cultura, la política y el ejército y la religión egipcia. Te saqué de Egipto para traerte al desierto. Te he tenido 40 años, Moisés, porque sos cabezón, enseñándote a cuidar ovejas. Porque tú eres el que yo voy a usar para sacar a aquel pueblo que está clamando por liberación. Levante su mano. Hay cosas que tú no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Comenzará a tener sentido todo. ¿Sabes qué estaba esperando Moisés? Que subieras al monte. Eso es lo que esperaba yo de ti. Eso es lo que quería yo de ti, Moisés. Que te cansaras de ser ese hombre flojo, mediocre, y vinieras al monte conmigo. Es lo único que faltaba. Y ese es el mensaje para ti. A Jeremías le dijo el Señor: clama y yo te enseñaré. A Moisés el Señor le enseñó el propósito cuando él subió. Si tú decides quedarte abajo, te vas a cansar, te vas a deprimir. Éxodo 3, 1 y 2 dice la Biblia que apacentando Moisés las ovejas de su suegro, no eran de él, las llevó a través del desierto hasta llegar al monte de Dios. Aleluya. En aquellos días yo me fui a Ecuador y estaba en una ciudad que se llama Catacocha, Ecuador. Me gustaba todo ahí. Yo decía: me voy a venir a Ecuador. Allá no me quisieron los hermanos en la cruz, me vengo para Ecuador. Y llamé a mi esposa y le dije: mira, me están diciendo aquí que pastoree Ecuador. De pronto vino un hermano y nos contacta en esos días. De un lugar allá en Tilarán. Fuimos a ver la iglesia, lindo, un clima agradable. Lo que más me gustó de ese lugar era su parque, una belleza. Y en mi adentro decía: aquí es. Aquí es. Y yo ya estaba que me iba. Y la pastora me decía: cálmate, Alberto. Le decían los hermanos: usted va a ser nuestro pastor aquí. Quédese aquí, hombre, quédese aquí. Los hermanos nos amaban en Liberia. Pero cuando tú entras en el secreto con Dios, el Señor te va a revelar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando yo estaba ahí de rodillas, no sé si fue el día 5, 6 o 7, pero yo estuve 7 días. Yo le dije a Mari: no me busques, si vienen a buscarme, dígale que no estoy. Yo estaba encerrado en un cuarto, aleluya, clamando a Dios, buscando en el secreto de Dios. Y el Dios que te mira en el secreto, aleluya, te recompensará en público. Alabado sea Dios. Eso es lo que le falta a muchos que se están haciendo preguntas, que no encuentran respuesta para su vida. Dios le está diciendo: vuelve al secreto, vuelve a la intimidad. Jeremías clama, Moisés sube al monte. Termino esto. Estaba enseñando en el Instituto Bíblico hace unas semanas y estoy terminando la materia de evangelios sinópticos, donde se estudia Mateo, Marcos y Juan. Y comienzo a seguirle la pista a Marcos. Y me doy cuenta que Marcos era un jovencito, hijo de María, en la casa donde solía reunirse los discípulos.
y que a Marcos le tenían un sobrenombre, Juan Marcos. Se le decían Juan Marcos. Y que Juan Marcos, ahí en el capítulo 12, verso 12 de Hechos, 12:12. Juan Marcos era parte de ese grupo que se reunía. Hechos 12:12. Se reunían ahí, Juan Marcos, en la casa de su madre María, donde Pablo y Bernabé llegaban. Qué increíble. Y dice, ya leyó Hechos 12:12, ahora lea Hechos 13:13 y 14. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, se devolvió. Ese Juan Marcos. Él dice, no me gusta esto. No me gusta este ministerio. Empezaban a haber liberaciones, gente endemoniada que seguía a Pablo diciendo, tú eres siervo del Dios viviente. Y Juan Marcos dice, no, esto no me gusta. Se regresa. Renuncia. Quizás su juventud, quizás sus emociones, quizás no estaba acostumbrado a eso y Juan Marcos deja botado todo. Pablo sigue, pero días después, él regresa con Bernabé y comienzan a contar todas las maravillas de lo que Dios había hecho en ese primer viaje misionero. Juan Marcos está sentadito ahí como está usted escuchando, diciéndose en sus adentros, qué bruto, ¿cómo pude renunciar yo? ¿Cómo pude dejar ese llamado? ¿Cómo pude dejar ese ministerio y esa oportunidad de ir con Pablo? Y ahora ellos están contando y Juan Marcos está ahí diciendo, la próxima no me la pierdo. La próxima, yo sí voy. Capítulo 15 de Hechos, versículo 36 al 38. Léalo. Hechos 15, 36. Aleluya. 15:36 de Hechos dice, después de algunos días, Pablo y Bernabé dicen, volvamos, vamos de nuevo a visitar a aquellos hermanos que nos recibieron con mucho amor. Y sale Marquitos, sale Juan Marcos de Barrio Irving. Ah, no. Sale Marcos. Yo voy. Y viene Bernabé y le dice, Pablo, él quiere ir, hombre, llévalo. Mas Pablo le dice a Bernabé, Juan Marcos, ya me la hizo una vez, no me la hace dos. Juan Marcos me abandonó. Qué duro, ¿no? Juan Marcos es de los que agarran cuerda unos días, pero luego se les acaba en el camino. Juan Marcos, Bernabé, conmigo no camina. Y entonces Bernabé y Pablo, recuerden que Bernabé fue el que se ganó y el que discipuló a Saulo. Pero ahora Pablo le está diciendo firmemente, este hombre necesita disciplina. Este hombre necesita entender algo. Se vuelve Bernabé y le dice, ¿sabes qué? Está bonito lo que quieres hacer, pareciera bien, pero Pablo,
acaba de decir que tú no vas. Y qué difícil se torna cuando usted quiere servir y alguien le dice, ¿sabes qué? Se te tiene que revelar primero obediencia, se te tiene que revelar honra, se te tiene que revelar fidelidad y se te tiene que revelar respeto a autoridad. Y perseverancia. Tú eres alguien que todavía no entiendes, así que no vas y no vas. Y ese momento probablemente para Juan Marcos fue el momento de Jeremías, donde él no entiende por qué, si él quería servir, Pablo le está diciendo no. Probablemente eran las preguntas de Bernabé. Tan escasos son los discípulos y aquí hay uno que quiere y Pablo dice no. Hay momentos en la vida con su hijo que cuando usted le pone disciplina no lo va a entender. Aló. Usted le dice a su hijo, hijo, te voy a corregir. Sé que te vas a enojar. Sé que probablemente vas a llorar. Y sé que no lo vas a entender ahora. Lo entenderás después. Algunos discípulos no entienden a un pastor cuando el pastor le dice siéntate. El discípulo se enoja, él hace cucharitas, él suda, él rasca. Pero en la vida nosotros necesitamos aprender disciplina. Si usted no enseña a su hijo disciplina, usted va a tener un caos cuando su hijo crezca. Aquí le hablo a los padres. Tenga carácter. Aquí le hablo a las madres. Aquí le hablo a las abuelas. No sean alcahuetos con los hijos. Porque cuando usted no pone límite a la gente, cuando usted no le pone orden a su casa, cuando usted no le pone disciplina, usted no está amando como se debe amar. El padre que ama corrige. El padre que ama disciplina. El pastor que está empeñado en formar un discípulo va a decirle como Pablo, no vas. Juan Marcos no entendía el proceso. Juan Marcos estaba sorprendido de que lo estuvieran rechazando. Nadie me quiere, todos me odian. No. Dios te da lo que tú necesitas. Dios muchas veces nos agarra a nosotros y nos pone en el lugar para que aprendamos algo. En el momento no lo entenderás. Así dice la Biblia. Los padres nuestros nos corrigieron y nos disciplinaron. Y dice el escritor a los hebreos, la disciplina para nada es grata. A nadie le gusta la disciplina. Póngale una hora a sus hijos de llegada y los va a ver enojados. Póngale una hora. Dígale, esta es la hora que ustedes van a ver televisión. Más televisión aquí no hay. Esta es la hora que ustedes van a usar tecnología. Después de aquí, nada. Usted los va a ver casi endemoniados. Pero usted, para que estén tranquilos, ahí los deja. Después usted va a entender por qué le estoy diciendo esto. Y Juan Marcos está ahí sin entender. Segunda de Corintios 4:9. Segunda de Timoteo 4:9. Dice que Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice, Timoteo, procura venir a verme, porque Demas
me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y esto me fascina leérselo. Porque ahora Pablo le dice: toma a Marcos. Tómalo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Es útil. Nunca creas que la disciplina de tu pastor es para destruirte. Nunca creas que la disciplina de tu padre es para destruirte. El padre que ama corrige. ¿Sabes qué, Juan Marcos? No entendiste lo que yo hice. Yo sabía que había en ti. Yo sabía que portabas, Juan Marcos. Por eso fui diferente contigo. Por eso te traté seriamente. Por eso te senté en la casa de tu mami y te dejé un tiempo, porque en ti hay algo grande y este es el momento que lo vas a entender. Este es el momento que lo vas a entender. Con Marco le digo: mamá, imagínate, Pablo me mandó a llamar, me mandó una carta con Timoteo. ¿Y sabes qué está diciendo? Que yo soy útil para el ministerio, mamá. Me voy, mami, me voy. Pero ya no era el mismo irresponsable que dejaba sus compromisos botados. Ya no era el mismo que ignoraba las enseñanzas de su pastor. Ya no era el mismo que su pastor le decía: hay que estar a tal hora, y él llegaba una hora después. Ya no es el mismo. Entendió disciplina, entendió responsabilidad, entendió puntualidad, entendió disposición, entendió carácter, entendió ser un discípulo. Toque a su hermano, dígale: sea un discípulo. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Hasta que tú no tengas disciplina, no vas a ser un buen discípulo. El buen discípulo se conoce. El último texto, Primera de Pedro 5:3. Usted que me está mirando, vea el Dios grande, el Dios que tiene cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora Pedro, el apóstol Pedro, está en Roma. Y entonces Pedro, que también tiene iglesia en Babilonia, dice: ¿saben qué? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Sabe quién estaba ahora en Roma? Aquel irresponsable de Jerusalén, a la par del apóstol Pedro. Y es ahí donde Pedro le dice: Marquito, tu vida, tu experiencia no se la puede llevar el viento. Agarra la pluma y escribe un libro
que lo va a leer la iglesia Shekinah y las naciones del mundo. Será de tu puño y letra. Hijo, escribe. Y Juan Marcos dice: ¿yo? ¿Escritor? Sí, tú, escribe.